¿Crees en la vida tras la vida? Un famoso médico español dice tener pruebas de que seguimos existiendo después de la muerte. ¿Es esto posible? ¿O es su teoría de la conspiración? Quédate hasta el final, porque descubrirás lo que tiene que decir al respecto un reconocido médico español, el Dr. Manuel Sanz Segarra, y deja tu me gusta y suscríbete al canal. ¿Pero quién es este hombre que se atreve a desafiar todo lo que creemos sobre la vida y la muerte? El Dr. Manuel Sanz Segarra no es un médico cualquiera. Es alguien que ha dedicado su vida a explorar los misterios más profundos de la existencia humana. Graduado en las mejores universidades de Europa, el Dr. Segarra ha construido una carrera sólida y respetada en el campo de la medicina. Siempre se ha caracterizado por su enfoque riguroso y científico, sin dejar nunca lugar a suposiciones o creencias infundadas. Su pasión era salvar vidas, pero con el tiempo, una pregunta empezó a rondar por su mente. ¿Qué pasa cuando ya no puede salvar a alguien? ¿A dónde va esa esencia, esa chispa de vida que animaba el cuerpo? Fue esta inquietud la que le llevó a iniciar un camino personal y profesional que pocos se atreverían a seguir. El Dr. Segarra comenzó a investigar casos de pacientes que habían pasado por experiencias cercanas a la muerte, esos momentos en los que la línea entre la vida y la muerte se vuelve borrosa, casi inexistente. Escuchó relatos de personas que técnicamente habían muerto, pero que regresaban con historias de luz brillante, de encuentros con seres queridos fallecidos y de una paz indescriptible. Pero el médico de Segarra quería algo más que informes, quería pruebas que pudieran analizarse, probarse y replicarse. Y fue entonces cuando decidió ir más allá de la medicina tradicional. El Dr. Segarra comenzó a explorar campos de la ciencia que muchos consideraban controvertidos o incluso pseudocientíficos. Se sumergió en estudios de la conciencia, la energía y fenómenos que hasta entonces estaban relegados al campo de lo paranormal. Sus compañeros lo miraban con escepticismo, algunos incluso con desprecio, pero Segarra estaba decidido. Creía que si podía demostrar que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo, no solo cambiaría la medicina, sino también la forma en que todos vemos la vida y la muerte. ¿Y tú, qué crees? Déjalo en los comentarios. Las primeras pistas empezaron a surgir inesperadamente. El Dr. Segarra, en su incesante búsqueda, no se limitaba a escuchar informes. Iba siguiendo de cerca cada caso, profundizando en la experiencia de sus pacientes, observando cada detalle con el rigor científico que siempre le ha definido. Una tarde de invierno, un paciente en estado crítico ingresó en su hospital. El personal médico luchó por salvarle la vida, pero el corazón del hombre se detuvo y durante unos minutos fue declarado clínicamente muerto. Los procedimientos de reanimación fueron intensos, y milagrosamente, volvió a la vida. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente marcó el inicio de los descubrimientos del Dr. Segarra. El paciente, aún aturdido y débil, comenzó a relatar una experiencia que iba más allá de lo que las palabras podrían describir. Habló de un túnel de luz, de una sensación de paz absoluta, y lo más sorprendente, describió detalladamente lo que estaba pasando en el quirófano mientras su corazón estaba parado, algo que debería haber sido imposible. Describió las acciones de los médicos, los instrumentos utilizados e incluso las conversaciones que tuvieron lugar mientras estaba muerto. Segarra escuchaba atentamente, observando cada detalle, pero sin demostrar cuánto le intrigaba. Este informe, sin embargo, no fue un caso aislado. Con el paso del tiempo, otros pacientes empezaron a relatar experiencias similares. Cada historia, aunque única en sus matices, tenía elementos comunes: la luz brillante, la sensación de paz y la observación de sus propios cuerpos desde el exterior, como si su conciencia estuviera separada de sus formas físicas. Segarra se encontró ante algo que desafiaba la lógica médica y científica. Luego comenzó a realizar entrevistas en profundidad con estos pacientes, tratando de encontrar una explicación racional, pero en cambio encontró patrones que no podían ignorarse. No era posible que tanta gente estuviera describiendo lo mismo sin que existiera algún tipo de conexión real entre estos acontecimientos. Para el Dr. Segarra, estos informes no eran meras alucinaciones, sino ventanas a una realidad que la ciencia aún no había explorado. Fue a partir de estos descubrimientos que decidió reunir todas las pruebas y seguir un camino aún más audaz. Sabía que necesitaba más que informes, necesitaba pruebas tangibles que pudieran probarse y validarse. Y así empezó a planificar sus experimentos, buscando respuestas que nadie se había atrevido a buscar antes. El primer paso fue equipar los quirófanos con tecnología de punta, cámaras y sensores que registraran desde la actividad cerebral hasta el más mínimo detalle del entorno durante las operaciones. Pero no fue solo eso. También insertó en las habitaciones elementos inesperados, objetos y símbolos que solo podían ser percibidos por alguien fuera de su propio cuerpo. La idea era simple: si un paciente reportara haber visto estos elementos durante una experiencia cercana a la muerte, sería una evidencia difícil de refutar. Los resultados comenzaron a surgir rápidamente. En una de las cirugías más complicadas,
Un paciente que se encontraba en estado crítico tuvo una experiencia cercana a la muerte. Después de ser resucitado, describió con precisión un objeto que estaba colocado en un estante alto, fuera de la vista de cualquiera en la habitación. Mencionó colores, formas e incluso una inscripción que nadie más había notado. Para el doctor Segarra, esto era una señal clara de que algo estaba sucediendo más allá de lo que la ciencia tradicional podía explicar. Además de los experimentos en el quirófano, Segarra comenzó a monitorizar la actividad cerebral de los pacientes durante estos momentos críticos. Lo que encontró fue sorprendente: en lugar de un cerebro que se apagaba, como se esperaba, observó picos de actividad en áreas que, teóricamente, deberían estar inactivas o en actividad decreciente. Estos picos coincidieron con momentos en que los pacientes informaron haber tenido experiencias extracorporales, lo que generó aún más preguntas sobre lo que realmente sucede cuando cruzamos la línea entre la vida y la muerte. La comunidad científica, como era de esperar, reaccionó con escepticismo. Pero no se puede ignorar la coherencia de los resultados. Otros investigadores comenzaron a replicar los experimentos de Segarra y, para sorpresa de muchos, empezaron a encontrar evidencia similar. Poco a poco, los descubrimientos del Dr. Segarra comenzaron a ganar fuerza, desafiando las nociones tradicionales sobre la muerte y la conciencia. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. Las implicaciones de los descubrimientos del Dr. Segarra comenzaron a extenderse como la pólvora. Lo que comenzó como una búsqueda personal de respuestas se transformó en un movimiento que desafió los fundamentos de la ciencia y la religión. Las pruebas que recopiló no fueron solo anécdotas o coincidencias, sino una serie de datos e informes que, cuando se combinaron, pintaron un cuadro de una realidad que pocos estaban dispuestos a aceptar. Y con esta nueva comprensión, comenzaron a surgir preguntas aún más profundas. Si la conciencia realmente sobrevive a la muerte, ¿qué significa eso para la forma en que vivimos nuestras vidas? ¿Cómo puede la ciencia, que siempre se ha basado en la observación y la lógica, integrar estos nuevos descubrimientos? La reacción de la comunidad científica fue mixta. Si bien algunos investigadores estaban abiertos a explorar estas nuevas posibilidades, muchos otros se mostraban escépticos, estancados en sus convicciones de que la muerte era el fin absoluto. Pero de todos modos, no se puede ignorar el impacto de los descubrimientos del Dr. Segarra. Se celebraron conferencias, surgieron acalorados debates y el público en general empezó a interesarse por el tema como nunca antes. A pesar de todo, el Dr. Segarra continuó su investigación, pero esta vez con un nuevo enfoque. Quería comprender el impacto emocional y psicológico de estas experiencias en las personas que las vivieron. ¿Cómo cambiaron sus vidas estas experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué sintieron cuando regresaron a la vida, llevando consigo el recuerdo de algo que desafía la noción misma de existencia? Los informes fueron sorprendentes. Muchos describieron un cambio profundo en la forma en que veían la vida y la muerte. Las personas que antes temían el fin ahora hablaban de una paz inexplicable, de una nueva perspectiva que les hacía valorar más cada momento, sabiendo que la muerte no era algo a temer, sino una transición hacia algo más grande. Esta transformación no fue solo interna. Muchos de estos pacientes compartieron sus historias con el mundo, inspirando a otros a repensar sus propias creencias. Se escribieron libros, se produjeron documentales y, de repente, el tema de la vida después de la muerte estuvo en todas partes. Pero mientras algunos vieron estas historias como una fuente de consuelo y esperanza, otros se sintieron incómodos ante la idea de que todo lo que sabían podría estar mal. Y entonces surge la pregunta inevitable: si la ciencia comienza a aceptar la idea de que la conciencia sobrevive a la muerte, ¿qué más podríamos descubrir? Cuando las revelaciones del Dr. Segarra comenzaron a resonar en todo el mundo, algo inesperado empezó a suceder. El impacto de sus descubrimientos no se limitó solo al campo científico o filosófico, sino que comenzó a afectar directamente la vida de las personas, en una escala que nunca podría haber predicho. Las historias de pacientes que experimentaron la vida más allá de la muerte comenzaron a tocar los corazones y las mentes de millones de personas en todo el mundo. El cambio fue sutil al principio. La gente empezó a informar que cuando se enteraban de experiencias cercanas a la muerte, sus propias vidas empezaban a cambiar. Las ansiedades y temores profundamente arraigados, especialmente los relacionados con la muerte, comenzaron a disminuir. La idea de que la muerte no era un fin absoluto, sino una puerta de entrada a algo más grande, trajo a muchos una nueva sensación de paz y propósito. Y eso fue solo el comienzo. Las comunidades religiosas, que habían debatido durante mucho tiempo la existencia de una vida futura, vieron estos descubrimientos como una validación de sus creencias. Para muchos, la evidencia presentada por Segarra y sus pacientes no fue solo un alivio emocional, sino una confirmación espiritual. Iglesias, templos y centros de meditación comenzaron a integrar estas historias en sus enseñanzas,
usándolas para reforzar la fe y ofrecer consuelo a quienes temían lo desconocido. Pero el impacto no se limitó a la espiritualidad. En el campo médico, los profesionales han comenzado a reconsiderar sus enfoques para tratar a los pacientes con enfermedades terminales. Los hospitales y centros de cuidados paliativos comenzaron a incorporar nuevas prácticas que tomaban en cuenta las experiencias relatadas por quienes habían estado al borde de la muerte. En lugar de ver la muerte como una derrota, muchos médicos y enfermeras empezaron a verla como una transición, un momento sagrado que exigía respeto y comprensión. Estos cambios también se reflejaron en la forma en que las personas se relacionaban con sus seres queridos. La idea de que la vida continuaba después de la muerte trajo un nuevo sentido de urgencia a muchas personas, que empezaron a valorar más los momentos con sus familiares y amigos. Los desacuerdos que alguna vez parecieron insuperables comenzaron a parecer triviales ante la perspectiva de una existencia eterna. De repente, las relaciones humanas adquirieron una nueva profundidad, una nueva importancia. Y, por supuesto, los medios de comunicación no quedaron al margen de este fenómeno. Programas de televisión, documentales e incluso películas comenzaron a explorar el tema de la vida después de la muerte, inspirados en los descubrimientos de Segarra. El público, sediento de respuestas, devoraba cada nueva historia, cada nuevo testimonio que surgía. El tema se convirtió en una sensación global, un verdadero movimiento que trascendió fronteras y culturas. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada más.